De la ley a la ley, a través de la ley, vamos a lograr un cambio político en Venezuela. Ciudadano presidente y demás miembros del Consejo Nacional Electoral, ciudadanos miembros de la Junta Nacional Electoral, ciudadanos rectores del Poder Electoral, ciudadano personal, administrativo y obrero de este Poder Electoral, que gracias a ustedes se van a poder llevar las elecciones de este próximo 28 de julio. De la ley, a través de la ley. Nadie nos va a sacar de ahí. Y así, de la ley, a través de la ley, vamos a lograr un cambio político en Venezuela. Señores rectores, vengo aquí a entregar una planilla que me ayudaron a llenar los dirigentes populares, maestros y emprendedores que ayer me inscribieron en las zonas populares de Aragua, desde una de las zonas de mayor exclusión y de pobreza de Venezuela. Quiero iniciar esta presentación con el mayor respeto, pero con la mayor carga de venezolanidad, con una cita de Alberto Adriani, que a mí me mueve muchísimo. Antes de hacer la república, debemos hacernos nosotros mismos, porque todavía no somos. Y eso lo dijo Alberto Adriani en una carta histórica a Mariano Picón Salas en 1930. Una tarea que todavía tenemos inconclusa. Y eso no es una tarea que hace un grupo político. Eso es una tarea que tiene que hacerse en conjunto todos los venezolanos. Tenemos la obligación como venezolanos de consolidar un proyecto claro de nación, una gran coalición plural venezolanista, con el rescate de la dignidad y no lo que un país menguado y arruinado se acostumbró a ver, un club de cómplices por repartos burocráticos. Una cita, por supuesto, yo no me puedo postular a la presidencia de Venezuela sin citar a Arturo Uslar Pietri, pues su legado me empuja hasta acá. Y nos decía que el futuro no es algo para ser adivinado, sino para ser hecho. No es un don, es una tarea. Y esta tarea, ciudadanos rectores, ciudadanos venezolanos, ustedes los secretarios generales que han tenido la valentía de venir acá a postularnos, a romper con la polarización y a construir una nueva ruta para Venezuela distinta a los últimos 25 años, esta tarea tenemos que hacerla todos. Nada está escrito. Está todo por hacerse. Por eso nosotros estamos aquí con la voluntad y la mano firme y abierta de construir entre todos la nación que Simón Bolívar y Simón Rodríguez soñaron en el Monte Sacro. Queremos construir un modelo de libre mercado. Sí, queremos un modelo de libre mercado. Pero para que haya un modelo de libre mercado, tiene que ser profundamente competitivo, profundamente incluyente y profundamente solidario. Por eso la educación, porque sin educación no tenemos nada. Se pueden construir miles de carreteras y miles de hospitales, pero al día siguiente estarán en la ruina y nada estará pasando. Hay quienes quieren salir del socialismo populista a una sociedad de monopolios económicos de élites excluyentes. Eso no lo vamos a permitir. Venezuela, desde su nacimiento, siempre ha estado en riesgo de ser dividida y fracturada. Somos demasiado estratégicos como nación, como territorio, presidente, como país. Somos demasiado estratégicos. No solamente por nuestras reservas, no solamente por nuestros tesoros que guardamos, que por cierto, yo creo que hay que ponerle punto final a que Venezuela siga siendo un país rico en su suelo, pero con un pueblo pobre. Nosotros tenemos la necesidad de cambiar a Venezuela y hacerla tan rica como su propio país. Es decir, hacer que los venezolanos y las venezolanas sean tan ricas como es su propio suelo. La cruel guerra de independencia, la guerra federal,
Hay quienes pidieron incluso antes de la guerra federal que Venezuela fuera invadida y dividida. Han sido momentos muy difíciles y críticos, pero que los venezolanos de bien, esos que piensan que el futuro no está escrito y ponen su primer pie y dan un paso al frente, son los que han evitado que Venezuela sea fracturada y sea dividida. Hay momentos muy difíciles que hemos logrado superar. Después de aquella guerra federal, Guzmán Blanco logró un gran esfuerzo de ver cómo podía poner de acuerdo a los distintos poderes locales y a los caudillos regionales. Pero fue entrado el siglo XX donde todo comenzó a cambiar. Pero fue a cambiar, lamentablemente, a plan de machete. Y nosotros en pleno siglo XXI no nos vamos a calar el plan de machete. En este siglo XXI lo que hay que crear impulsar es la inteligencia creadora del venezolano. Ese sí va a ser el verdadero plan liberador de toda Venezuela. Por eso insistimos que educación es solución. Hoy padecemos de nuevo un momento crítico de nuestra historia. Y es que los venezolanos hemos puesto a un lado lo que significa el fenómeno, el hecho, el acontecimiento más importante que nos ha pasado sobre la historia y que ha cambiado y que ha afectado y que ha impulsado y que ya nos ha afectado en la médula a los venezolanos, y es el petróleo. Y parecíamos que vivíamos en una nación fingida, donde todo se pagaba solo, porque nada nos importaba hasta que se apagó la industria. Es asombroso cómo ese Nostradamus llamado Arturo Uslar en 1947 decía que por una suerte del destino se llegaba a acabar el petróleo o a apagar la industria petrolera. Venezuela iba a ser un caso para la Cruz Roja Internacional, iban a estar repartiendo sopas en las calles de Caracas y tendríamos un carro, tendríamos incluso, dijo, fíjense esta frase, tendríamos incluso un país de carros sin gasolina y neveras vacías. Eso lo dijo en 1947. Es que estratégicamente los venezolanos teníamos que haber utilizado la oportunidad de tener esa inmensa renta petrolera para no crear una economía dependiente del petróleo, sino una economía no dependiente del petróleo. Necesitamos crear hoy, en pleno siglo XXI, para rescatar nuestra importancia estratégica como país, rescatar nuestra industria petrolera, pero para construir una economía no petrolera, próspera, nacionalista, que realmente nos haga respetar la soberanía y no seamos un país débil. Entre 1918 y 1974 Venezuela creció en medio de un país palúdico y arruinado por nuestras absurdas guerras internas del siglo XIX. Surgió el mayor milagro económico de mayor impacto de toda la región en lo económico, en lo social y en lo político. Entrando aquí me impactó ver la calcomanía acá de una muchacha guardia nacional de Venezuela que decía Prieto F. Y me hizo recordar a Luis Beltrán Prieto Figueroa, uno de mis mentores. Y decía Luis Beltrán que la educación es lo único que puede hacer nación y lo que puede hacer país. Y por eso, ese señor que hizo la movilidad social más importante del continente, porque estos rostros que estamos viendo aquí, su rostro, señor presidente, el mío, el que todos estamos aquí hoy, se debe a la movilidad social que produjo un hombre que entendió que llevar la educación al hijo del pescador, al hijo del trabajador, al hijo del campesino y al hijo del obrero era lo único que podía hacer superar a la Venezuela caudillista del siglo XIX. Y por eso quiero utilizar este acto, señor presidente, para que entre todos los venezolanos y dejarle una propuesta institucional para que todos firmemos muy pronto el apoyo al traslado de los restos de Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón Nacional. Sin embargo, nos intoxicamos de una riqueza súbita
y creamos una nación fingida. Y de eso no se trata de una crítica nada más de los últimos 25 años, porque todos aquí sabemos que Chávez no llegó cuando esto era Suecia. Creamos una nación fingida que hizo explotar al Estado y crear los cinturones de exclusión y desigualdades más pavorosos del continente. Ese colapso del Estado llevó a generar a más de 7 millones de venezolanos que se fueran. A partir del 2017, ese Estado termina de colapsar producto de la mezcla más terrible entre la más espantosa administración y corrupción al frente de Petróleos de Venezuela, pues se concluye y se mezcla con la criminal actitud de opositores venezolanos de ir a buscar al exterior sanciones para ahorcar a nuestra industria. Eso es criminal y eso hay que rechazarlo. Estamos frente a una nueva gran oportunidad. De nuevo el destino nos pone en la tremenda disyuntiva de avanzar hacia un futuro prometedor o quedar atrapados entre la polarización irresponsable que nos trajo esta crisis que hoy pega en el ser mismo del venezolano. A mí me marcó mucho una noticia de hace una semana atrás. Una maestra, querido rector, se lanzó de una zona de aquí nos acompañan los alcaldes de Aragua, y de la pasarela de Paraparal, ahí justo en los aviadores, se lanzó una maestra. Y es impresionante. Una maestra se lanzó perdiendo la vida por la depresión, por el impacto psicológico que este conflicto ha venido trayendo. Tenemos que ocuparnos entre todos. Porque esa maestra y esos hogares venezolanos que hoy están impactados desde el punto de vista psicológico, tenemos que saberlos curar y entender. Pero para eso tenemos que entendernos los que intentamos dirigir este país, poner al lado nuestras diferencias y poner al venezolano de primero. Que primero sea la familia de Venezuela para luego estar los intereses partidistas y políticos. Eso no es posible en polarización, entre dos polos que ya están devaluados. Se requiere de un gran consenso nacional, lleno de vitalidad, que reconstruya la confianza hasta en nosotros mismos. Hay un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello que, créanme, yo no creo generalmente en encuestas y en números. Generalmente la encuesta gana quien la paga. Pero déjenme decirles, por ahí hay uno que se les pasó la verdad. Pero déjenme decirles, un número que a mí me afecta en lo personal y en lo personal adentro, no solamente como maestro, no solamente como profesor de tantos años, sino como venezolano. El 82% de los venezolanos, señores rectores, no confía en nadie. Pero es que no confía en instituciones, no, rector. Es más, es peor. Es que no confía ni en su vecino. No confiamos en nadie, producto del impacto psicológico que tiene esta crisis y esta pelea que tenemos que ponerle fin. Porque el nuevo gobierno, y fíjense, aquí escuché mientras este acto se iniciaba justo, las campanas de nuestro Nazareno de San Pablo, que lo tenemos aquí al lado. Que esas campanas de paz resuenen en los corazones de cada uno de nosotros y que vuelva a Venezuela. Y que vuelva a Venezuela ese sentimiento de cordialidad para que la única pelea que tengamos, esa pelea irreconciliable, solamente entre los caraquistas y los magallaneros. Bueno, y los tiburones de La Guaira que se nos colearon esta vez. Pero bueno, presento ante este honorable cuerpo mi condición de magallanero. Necesitamos reconstruir la confianza entre nosotros mismos. No es la dictadura de unos sobre otros. Es que entre todos reconstruyamos lo mejor del ser venezolano, lo mejor de nosotros mismos. Cada uno de nosotros
el que ha sido chavista, el que ha sido adeco, el que ha sido copellano, el que ha sido del MEP, el que ha sido del MAGE, del PCB. Pero es que ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar nosotros en Venezuela? Que si tú fuiste de Páez y yo fui de Simón Bolívar, que si el otro fue de Vargas y el otro fue de Carujo, que si el otro no fue de Sublé y el otro fue de Urdaneta, que si el uno fue de Guzmán Blanco y el otro de este y Guzmán y el de Castro, y hasta cuándo. Pero ya eso pasó, ya pasó. Pongámonos entre todos a reconstruir el país, porque los niños de Venezuela no están comiendo y necesitamos devolverle la comida a los niños de este país. Esa reconstrucción de confianza no se hace de manera esquizofrénica, llamando al amor cuando vienen elecciones y llamando al odio y al totalitarismo cuando ya ganaste o engañaste. O cuando sales en una pantalla de televisión diciendo de que el que se salga de esta línea se atenga a las consecuencias. ¿Qué vaina es esa? Eso no es Venezuela, chicos. Eso no es. Venezuela es esto. Venezuela es pluralidad. Venezuela es que digamos, nosotros somos dicharacheros, echadores de cuentos. Y a eso se está pagando, güey. Nosotros por eso este esfuerzo que estamos haciendo, y reconozco la oportunidad de estar aquí, porque nosotros, con nuestras opiniones, con nuestras convicciones y con nuestros ideales, señor presidente, señor vicepresidente, y toda Venezuela que nos está viendo en este momento, nosotros no nos vamos a salir. Con nuestra convicción, con nuestros ideales, que estamos bien firmes, pero tenemos ese paradigma que vamos a cumplir. Vamos a lograr que en este mismo sitio, este poder electoral, mediante el voto popular, nos proclame presidente electo de todos los venezolanos, sin conflicto, en paz, en cordialidad y donde todos podamos aplaudir al unísono. Ahora, yo quiero decirles algo para finalizar. Tenemos hoy un reto. Ya ese país petrolero fracasó. Pero sobre esas ruinas del petroestado no podemos levantarnos con un cadáver encima de burocracia. Tenemos que superarla. Los últimos datos de Conindustria hablan que el 68.6% de las ganancias formales de una empresa se van en impuestos. Eso no nos hace competitivos. Yo necesito tener empresas para poderle cobrar impuestos, porque no es que aquí vamos a traernos que es un país sin empresas. No. Es un país con empresas, pero para que hayan empresas no podemos cerrarles el serrucho, no podemos cerrarle la cerradura y ponerle 3 candados. El resto, imagínense ustedes, el resto de América Latina apenas tiene el 40%, nosotros tenemos el 68% y tenemos que competir con ellos. Imagínense ustedes que una empresa hoy en Venezuela tiene que hacer 193 declaraciones de impuestos al año. Bueno, ¿y cómo vamos a echar para adelante eso así? Yo estoy formando emprendedores desde hace 15 años de las Casas del Lápiz, pero ¿cómo le digo que se formalicen? ¿Cómo un emprendedor venezolano tiene que declarar 193 veces? Tenemos que ir a ese empeño de tener un Estado dinámico, un gobierno dinámico que impulse a las nuevas inversiones. Este país, bajo mi gobierno, comienza con una apertura seria, pero eso pasa por la armonía para poder abrir nuestro negocio. Porque Venezuela está, déjenme decirles, como un local que tengamos aquí mismo en la avenida Baral, pero la atendemos es por detrás. ¿No? Vamos a abrirle la Santa María y vamos entre todos, porque aquí no se trata de poner trabas y además a los otros ponen sanciones. Imagínense ustedes. Bien, bueno, ¿quién arranca así? No, ni sanciones ni trabas, ni sanciones externas ni sanciones internas. Hay que abrir a Venezuela a la inversión, y la primera inversión es la inversión nacional de los emprendedores venezolanos. Emprendimiento, innovación, creatividad, confianza y desarrollo son las palabras claves que nosotros queremos dejar aquí sentados hoy ante este ilustre cuerpo. Son nuestros verbos, nuestras claves que vamos a tener en nuestro programa de gobierno que está allí.
deben ser las palabras claves para que cualquier inversionista que venga que esté fuera y quiera traerse su dinero a Venezuela tenga claro que aquí las palabras claves del nuevo gobierno son emprendimiento, innovación, creatividad, confianza y desarrollo. Hay 3 palabras más que yo voy a agregar a esto. 1, descentralización. Por eso yo me inscribí ayer desde Aragua. Y por supuesto, hasta más nunca el conflicto hambreador. Volvamos a meterlo en la bóveda de los fantasmas del pasado. Hay que hacer un exorcismo profundo, que podamos hacer volver a la nación por la que queremos y la que debemos compartir entre todos. Como dijo el general Medina, ni una lágrima más en una madre venezolana, de un abuelo o de una abuela de Venezuela por la separación de su familia. Señoras, señores, vengo a través de esta campaña y hoy se inicia la vuelta a su tierra. Quiero traerme a los hijos de Venezuela de regreso a su tierra y lo vamos a hacer sin conflicto, de la ley a la ley, a través de la ley. Ciudadanos rectores, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar aquí con ustedes y muchísimas gracias a todo el personal administrativo del Consejo Nacional Electoral, porque de la ley a la ley, a través de la ley, vamos a lograr el cambio político democrático en Venezuela. Y sí, el 29 de julio vengo por aquí. Muchas gracias. Bien, era la intervención de Antonio Ecarri, quien el día de hoy se ha postulado como candidato a la presidencia